Catalina Ramírez despertaba cada mañana con el sol filtrándose entre las macetas de su pequeña floristería en un barrio humilde de Madrid. El aroma fresco de rosas, margaritas y jazmines la envolvía como un abrazo familiar, y aunque las cuentas apenas alcanzaban para llegar a fin de mes, ella nunca perdía esa sonrisa serena que parecía brotar de la misma tierra que cuidaba con tanto cariño. Cada pétalo, cada hoja verde, era parte de su mundo, un refugio lleno de vida en medio de las dificultades. A muchas calles de distancia, en un rascacielos de cristal y acero, Santiago Alarcón comenzaba sus días con el peso de infinitas responsabilidades. Viudo desde hacía 5 años, había convertido su empresa en el centro de su existencia, dejando poco espacio para cualquier otra cosa, especialmente para su hijo Adrián, un niño de 6 años con ojos grandes y tristes que añoraban algo que ni siquiera sabía nombrar. La vida de Santiago era imponente por fuera, pero hueca por dentro, como un edificio majestuoso sin calor en sus habitaciones. El destino, caprichoso como siempre, decidió cruzar sus caminos una mañana cualquiera en una avenida concurrida. Catalina cargaba un ramo exuberante cuando, sin querer, tropezó con Santiago. Las rosas se desparramaron por el suelo como una lluvia roja, y ella se agachó rápidamente recogiendo los pétalos mientras murmuraba disculpas. Santiago, con su habitual impaciencia, frunció el ceño y soltó un seco «fíjese por dónde va». Ella levantó la vista, encontró aquellos ojos grises y fríos, y en lugar de bajar la mirada respondió con calma: «Quizás si usted se detuviera un segundo, vería lo que tiene delante». Sus palabras lo dejaron descolocado, nadie solía hablarle así. Sin más, Catalina se alejó, dejando en el aire un delicado perfume floral que, sin que él lo supiera aún, se quedaría grabado en su memoria. Esa misma tarde, el pequeño Adrián, aburrido de las grises oficinas de su padre y de la constante vigilancia de su niñera, escapó un momento y entró en la floristería atraído por los colores vivos y los aromas dulces. Catalina lo vio y se arrodilló frente a él con una sonrisa cálida. «Hola, pequeño, ¿te gustan las flores?». Adrián asintió tímidamente mientras acariciaba una margarita. Minutos después, Santiago irrumpió en la tienda con el rostro tenso por la preocupación. Al ver a su hijo sano y salvo, llamó su nombre con autoridad, pero Adrián, antes de salir, señaló un ramo en el mostrador. «Papá, estas flores son bonitas. Llévalas para casa». Santiago negó con la cabeza, impaciente, pero Catalina intervino suavemente: «A veces las cosas simples tienen más valor del que imaginamos». Le extendió el ramo con una sonrisa sincera. Él lo aceptó sin saber por qué, y esa noche, en su oficina solitaria, el aroma de aquellas flores lo hizo pensar en algo distinto a números y contratos. Desde entonces, Santiago no podía sacar de su cabeza a aquella mujer de manos llenas de tierra y voz suave. Era tan diferente a todas las personas calculadoras con las que trataba a diario. Catalina, por su parte, intentaba no pensar en él, tenía suficientes preocupaciones con la floristería, las facturas atrasadas y su hermana menor Lucía, que estudiaba medicina y apenas llegaba a fin de mes. Pero Adrián no dejaba de hablar de la señora de las flores en el desayuno, en el coche, antes de dormir. Cada mención dejaba en Santiago un nudo extraño en el pecho. Finalmente, un viernes por la tarde, Santiago se rindió a la insistencia de su hijo y regresaron juntos a la floristería. Catalina los recibió con su calidez habitual, aunque sintió un leve nerviosismo al ver a aquel hombre que parecía tan fuera de lugar entre macetas rotas y ramos improvisados. Mientras Adrián regaba una plantita que ya consideraba suya, Santiago se quedó observándola en silencio. Notó cómo sus dedos acariciaban cada hoja con ternura, cómo sus ojos se iluminaban al hablar de las flores, como si todo lo que tocaba cobrara vida de verdad. Sin pensarlo, preguntó: «¿Nunca pensaste en mudarte a un barrio mejor?». Ella lo miró con un destello de fastidio: «No todas tenemos el lujo de elegir. Algunas simplemente aprendemos a florecer donde nos plantaron». Aquellas palabras lo golpearon como pocas cosas lo habían hecho. Él, que siempre compraba soluciones y controlaba todo, se encontró ante alguien que elegía quedarse y crecer a pesar de la adversidad. Los días siguientes, Santiago empezó a aparecer más a menudo en la floristería, a veces con Adrián, a veces solo. Al principio se justificaba diciendo que era por su hijo, pero pronto dejó de mentirse. Catalina también notaba el cambio, él seguía siendo serio y directo, pero sus ojos ya no estaban tan vacíos. A veces la ayudaba a cargar sacos de tierra sin decir nada,
O se quedaba mirando cómo preparaba ramos con una concentración que lo sorprendía incluso a él mismo. Una tarde, mientras acomodaban orquídeas en la vitrina, ella rompió el silencio. ¿Por qué vienes aquí en realidad? Santiago bajó la mirada, le costaba admitirlo. Porque aquí no tengo que fingir ni ser perfecto. Solo, estoy. Catalina sintió un vuelco en el corazón, y aunque no dijo nada, esa noche cerró la tienda sonriendo sin motivo aparente. Lo que sentía por Santiago no se parecía a ninguna estación que hubiera conocido, era algo nuevo, impredecible, como una flor que decide abrirse fuera de temporada. Él llegaba cada vez con más frecuencia, a veces trayendo a Adrián después del colegio, a veces solo para observar en silencio el ir y venir de los clientes mientras ella tejía ramos que parecían pedazos de alma. Ella ya no preguntaba, tampoco lo echaba. Algo en él se había ablandado, y algo en ella que llevaba años endurecido comenzaba a ceder. Una tarde nublada, Santiago llegó solo y visiblemente alterado. Catalina notó enseguida que algo andaba mal. Adrián tuvo una crisis en la escuela, confesó él sentándose pesadamente. Lloró, gritó, dijo que no quería volver, que yo no lo escucho, que me odia. Su voz se quebró ligeramente. Catalina se sentó frente a él y habló con suavidad, no tienes que saberlo todo de golpe. Solo tienes que escuchar, y si no te escucha, quédate cerca igual. Que sepa que no te vas a ir. Santiago la miró y, por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. A partir de ese día, empezó a cambiar pequeños hábitos, salía antes de la oficina, almorzaba con Adrián, se sentaba en el suelo a construir castillos de bloques. El niño, feliz, contaba cada avance a Catalina con una sonrisa que iluminaba toda la tienda. Una mañana, Santiago llegó con un paquete envuelto en papel marrón. Era un libro antiguo de botánica con una nota manuscrita, para quien hace crecer vida incluso donde todo parece muerto. Catalina lo abrazó breve, torpe, pero profundamente sincero, y él sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo veía de verdad. El vínculo entre ellos ya no se discutía, se respiraba en el aire perfumado de la floristería. Pero cuando todo parecía encaminarse hacia una calma merecida, el pasado de Santiago irrumpió con violencia. Una mujer elegante y de mirada altiva entró en la tienda. ¿Tú eres Catalina Ramírez? Al asentir ella, la mujer se presentó. Soy Jimena, la madre de Adrián. El mundo de Catalina se detuvo. Santiago siempre había dicho que era viudo. Jimena la interrumpió con desdén. Estás demasiado cerca de mi hijo y de mi familia. Eso tiene que terminar. Catalina, sin intimidarse, preguntó por qué aparecía ahora después de tantos años de ausencia. Jimena solo respondió con frialdad y se marchó, dejando una amenaza flotando en el aire. Esa noche, Catalina confrontó a Santiago. ¿Por qué no me dijiste que estaba viva? Él, agotado, explicó que Jimena los había abandonado cuando Adrián tenía 1 año, dejando solo una nota, y que él había jurado mantenerla lejos si alguna vez volvía. Ahora quiere luchar por la custodia, confesó. Catalina sintió dolor y miedo, pero eligió quedarse a su lado. Lo apoyó en cada audiencia, cuidó de Adrián cuando él no podía, se convirtió en su refugio silencioso. Una noche, tras una audiencia especialmente dura, Santiago le pidió quedarse en la floristería con ella. No hicieron falta más palabras. Entre demandas, amenazas y flores que volvían a la vida, entendieron que el amor verdadero a veces nace en pleno caos, porque nada es más fuerte que lo que sobrevive a la tormenta. Pero el conflicto escaló. Una tarde, Catalina encontró la floristería vandalizada, macetas rotas, flores arrancadas, y una nota que decía «Aléjate de mi familia». No había duda de que era obra de Jimena. Aunque no quiso denunciar por falta de pruebas, Santiago sí lo hizo. La comunidad del barrio se volcó a ayudar a reconstruir, vecinos, clientes, todos ofrecieron plantas, tiempo y cariño. Santiago, al verlo, comprendió por primera vez la fuerza de las raíces profundas. Semanas después, invitó a Catalina y Adrián a su casa por primera vez. La vivienda era amplia, moderna, pero fría como un museo. Catalina comentó suavemente que el desorden también podía ser señal de vida, y él sonrió de verdad. En la terraza, rodeada de plantas que había intentado colocar como ella, le dijo, «Gracias por quedarte, por no rendirte conmigo». Adrián le regaló una pequeña planta, es fuerte y le gusta el sol, como tú.
Esa noche, entre risas y silencios cómodos, sintieron que estaban construyendo algo sólido desde las ruinas. Sin embargo, Jimena exigió custodia compartida mediante una demanda legal. Santiago se enfureció, pero Catalina lo ayudó a mostrar su lado humano en la audiencia. El padre que preguntaba cada noche si su hijo había dormido bien, el que aprendía a escuchar. El juez falló a favor de Santiago, otorgando a Jimena solo visitas supervisadas. Adrián, al enterarse, corrió hacia Catalina: «Ya podemos ser una familia». Ella asintió sin miedo: «Sí, mi amor, desde hoy y para siempre». La vida pareció calmarse. La floristería se amplió con un invernadero, Adrián participaba con entusiasmo. Y Santiago pasaba más tiempo en casa. Una tarde, le regaló herramientas antiguas de jardinería restauradas con su nombre grabado. «Estoy aprendiendo a amar con hechos», le dijo. Ella lo besó, un beso sencillo pero lleno de verdad. Meses después, Adrián cumplió 7 años y quiso celebrar en la floristería. Fue una fiesta llena de girasoles y risas. Pero la calma se rompió cuando Jimena intentó recoger al niño del colegio sin autorización. Santiago reforzó la seguridad, y una noche Jimena apareció frente a la casa, pálida y derrotada. «Me voy del país. Necesito tratamiento. Solo quería despedirme». Se marchó sin pelear, dejando atrás una herida que empezaba a cerrarse. 3 meses después, llegó una carta de Jimena desde la clínica. Agradecía a Catalina por cuidar de Adrián y Santiago, y prometía no volver para quitar, sino para pedir perdón algún día. Catalina la guardó en silencio. Poco después, Santiago le propuso a Catalina proveer flores para un proyecto ecológico de su empresa, pero respetando sus raíces en el barrio. Juntos planearon crecer sin renunciar a lo esencial. Una mañana, un dolor intenso llevó a Catalina al hospital. No era grave, pero requirió cirugía y reposo. Durante su recuperación, Santiago y Adrián la cuidaron con devoción, y la comunidad mantuvo la floristería viva. Al volver, Catalina regresó más fuerte, con un brillo nuevo en los ojos. Una tarde, Adrián preguntó si podían nombrar su jardín como Catalina, porque gracias a ella todo crece. Santiago besó su frente, y ella supo que no necesitaba nada más. Pero el destino guardaba otro giro. Una carta desde Suiza informó que Jimena había fallecido tranquilamente, dejando una herencia para Adrián y un pequeño terreno en Valencia para Catalina, con una nota: «Tú sabrás qué hacer con él». Los medios intentaron convertirlo en escándalo, pero Catalina escribió una carta abierta hablando de amor, reconstrucción y perdón. La respuesta fue abrumadora de cariño. El terreno se transformó en el Jardín del Perdón, un espacio terapéutico para niños y personas en recuperación. Allí, una noche al atardecer, Santiago le pidió matrimonio sin anillo ni discurso grandioso: «Quiero construir contigo desde las raíces». Ella aceptó con una condición: que siempre haya flores, incluso en los días tristes. Se casaron en ese mismo jardín, una boda íntima rodeada de vecinos, risas y flores silvestres. Poco después, una visita médica reveló que Catalina estaba embarazada. La noticia llenó de luz sus vidas. Adrián, emocionado, sugirió nombres. Santiago la miró como si el mundo se hubiera detenido. Durante el embarazo, todo floreció: la floristería, el jardín, la familia. A los 7 meses, una pequeña caída alertó a los médicos, pero Catalina resistió. En una madrugada de mayo, nació Isabela, suave y perfecta como una flor recién abierta. El regreso a casa fue una celebración silenciosa llena de guirnaldas y abrazos. Con el tiempo, Catalina supervisaba desde casa, Santiago redujo su ritmo laboral, Adrián creció protector y seguro, e Isabela se convirtió en símbolo de esperanza. El Jardín del Perdón se expandió a otras ciudades, y su historia inspiró a muchos. El amor no fue perfecto, hubo cansancio, discusiones, días grises. Pero siempre hubo flores, manos entrelazadas y una promesa silenciosa de cuidarse mutuamente. Así, la historia de una florista humilde que hizo florecer el corazón de un hombre herido y de un niño solitario se convirtió en raíz profunda, en legado vivo, en prueba de que incluso en la tierra más dañada, con paciencia y amor, siempre pueden hacer algo hermoso.